días, Octavio, un placer que hayas venido. Buenos días, Ale. Acá a Buenos Aires. Octavio es doctor en Economía y por esta casa, por la Universidad Católica Argentina, y además es licenciado en Teología. Octavio trabaja en la UCASAL, allá en Salta, y le hemos pedido que viniera esta mañana, aprovechando un rato, porque en el Pacto Educativo Global, que el Papa lanzó como convocatoria, como invitación allá en 2019, en septiembre de 2019, planteó que en realidad se basa en su convocatoria viene a cuento de que el Santo Padre lo que ve es una ruptura del pacto educativo. Eso ya lo traía desde que era arzobispo de Buenos Aires. Ya hablaba de que había una ruptura del pacto educativo, lo que significa que entre escuela, familia, otras instituciones de la sociedad, se rompió un cierto pacto social que existía en alguna otra época, y por el cual, digamos, por un lado los chicos quedan bastante a la deriva, la educación queda bastante a la deriva, y hay una serie de brechas de incomunicación y de incomprensión. Como dicho sea de paso, se ha visto muy bien reflejado de un modo muy artístico en la última serie que se estrenó en la televisión, que se llama Adolescencia, de 4 capítulos, sobre la cual también haremos un curso en estos días. Pero entonces, entre los compromisos que implica ese pacto educativo global nuevo que propone el Santo Padre, el compromiso número 7, lo que propone es, el compromiso número 6, renovar la economía y la política, estudiar nuevas formas de entender la economía y la política, el desarrollo y el progreso, conceptos fuertes que incluso recuerdo que ya están en Laudato Si, es decir, cuál es el paradigma de desarrollo, paradigma de progreso, etc. Para lo cual, a raíz de esta convocatoria surgió toda una iniciativa que dieron en llamar Economía de Francisco. Y por eso queríamos preguntarte, por un lado, si has podido tener alguna noticia de este intento de la economía de Francisco, qué opinión te merece a vos como economista, y qué grado de realismo tiene esa economía, por llamarlo de alguna manera. Gracias. Sí. Bueno, gracias, Ale. Grado de realismo sí tiene. La cuestión es qué es lo que uno espera de la economía de Francesco. Pero yo diría, vamos un poco antes, porque de toda tu introducción hay muchos aspectos para desarrollar, que no los voy a desarrollar todos. Por un lado es la cuestión del diagnóstico cultural, digamos, a nivel macro, que no solamente se da en la economía. Los 7 puntos del Pacto Educativo están dando cuenta de muchas crisis en diversos órdenes, y que no es otra cosa que la crisis que tantas veces se han diagnosticado, que ocurre desde el siglo XX o fines del siglo XIX hasta esta parte. O sea, yo diría, si queremos poner una frase desde la muerte de Dios, digamos, de Nietzsche, que es un diagnóstico de una sociedad que empieza a desestructurarse a partir de ciertas ideas comunes, por lo menos que regulaban y ordenaban la sociedad europea, digamos, ¿no? Que era el mundo. Correcto. Y bueno, esas normas que daban cierta cohesión social, política, institucional, económica también, se empiezan a perder. Y eso se ve en todos los campos, se ve en la educación, se ve en la economía, por ejemplo, como uno comienza a ver un predominio de los sistemas de mercado que finalmente derivan en esta denuncia también del Papa de la financiarización de la economía, cierta, no diría ruptura, pero por lo menos sí menos mediación entre el sistema financiero y la economía real, que por ejemplo una de sus consecuencias o manifestaciones, digamos, fueron las crisis financieras de Lehman Brothers y demás, la última 2008. Por lo menos, 2007-2008, claro, empezó en 2007, en 2008 se da la burbuja inmobiliaria, ya había habido otras antes, en 2001, ¿no? Claro. Y probablemente haya alguna también más adelante, ¿no? Esto no lo podemos descartar, por más que hubo ciertas
cambios regulatorios. Correcto. Pero el avance tecnológico hace que esos cambios regulatorios puedan ser también eludidos, ¿no? Entonces, ¿esto a qué viene? Simplemente a decir, bueno, hay una mayor distancia, si uno no quiere decir un divorcio directamente, entre algunas formas de organización económica, que son sistemas muy complejos, y la vida real concreta. Y en la vida real concreta, económica, tenemos algunos agentes que tienen poder de modificación del sistema y otros que no, que son meramente casi como resultantes del juego de fuerzas que están más allá de su capacidad, ¿no? En este análisis, de este diagnóstico que yo hago, yo diría, bueno, el Papa dice, esto así no funciona, ¿cómo tenemos que hacer una nueva economía? Ok, ¿cuál es la propuesta que está haciendo? Es un cambio en las actitudes. Entonces vos me decís, ¿esto es realista? Es realista, sí, puede ser realista. ¿Es suficiente? En absoluto, porque un cambio en el modo de hacer economía, si no cambio además el sistema y las instituciones, sería de tiro muy corto. Del otro lado, pretender un cambio en las instituciones, si no cambian también las acciones económicas de los agentes, tampoco funcionaría, podría ser más caótico. Supongamos que mañana decimos, bueno, vamos a cambiar ciertas normas de la Organización Financiera Internacional, y de pronto decimos, por ejemplo, una norma prudencial que fue, de hecho, después de la crisis del 2008 fueron los que pasaron, o sea, aumentan los requisitos de capital de los bancos. ¿Eso qué significa? Que los bancos pueden dar menos crédito que antes, por lo tanto, si hay menos crédito, vos te apalancás menos, y al apalancarte menos, la economía va a crecer menos, pero va a estar sobre bases más sólidas, supuestamente, ¿no? solidificaste la base. Exactamente. Capital, o sea, el banco. Ahí no es que los bancos, que es lo que ocurre en el sistema financiero convencional, crean dinero de la nada para financiar proyectos de inversión, sino que si vos tenés un proyecto, tenés que conseguir a alguien que haya ahorrado para que te preste su excedente. Esa economía crecería mucho menos. Si vos haces un cambio regulatorio, supongamos de esa naturaleza, de la noche a la mañana, y aumentás mucho los requisitos de capital de los bancos, al día siguiente tenés una caída en los mercados, algo parecido a lo que pasó hace poco con las medidas de Trump. O sea, cuando hay una medida regulatoria muy, muy fuerte para hacer un cambio drástico, yo quiero virar, bueno, vos estás en un auto que está yendo a, no sé, 140 kilómetros por hora, y de pronto decís, no, era para el otro lado, y pega un volantazo. Te pegas un palo tremendo. Entonces, eso tampoco es razonable, no es factible de hacerlo. La cuestión es cómo se media, siempre el problema es de la mediación, o sea, cómo medias. Yo quiero ir hacia aquel lado, pero necesito mediar ese objetivo en concreto en un montón de instituciones, normativas y también actitudes. Yo lo que creo que Economía de Francesco, junto con otras propuestas de economías que han surgido en los últimos años, los últimos 15 años, 20 años, digamos, donde están, por ejemplo, todo lo que es economía circular, economía del bien común, la economía de comunión, hay uno que se llama economía verde, economía azul, economía de la dona, o sea, son todos proyectos a nivel microeconómico de crear nuevos modos de gestión económica, nuevos modos de hacer economía concreta. Ahora, esos modos de economía después tienen que salir a buscar financiamiento, con lo cual hace falta que haya también inversores que quieran de pronto tener una rentabilidad menor monetaria para apostar a un futuro mejor o para incorporar otra serie de valores. También existen. Por ejemplo, hay intentos de banca ética en Europa, hay una banca ética que está creciendo de a poquito aquí en Latinoamérica también, pero todavía todo esto es muy incipiente. Entonces, uno cuando ve las experiencias de empresarios y empresas que tratan de incorporar otros valores más allá del retorno solamente monetario, que se ve en el balance, y la verdad que son experiencias muy interesantes, que de pronto vuelven a recuperar el sentido perdido. Cuando
algo ya llega un punto en que se vuelve tan funcional la actividad económica, a veces los agentes o los integrantes de esa empresa, desde trabajadores hasta los propios directivos, pierden el sentido humano que le da sentido a la vida, entonces se reproduce como una esquizofrenia, ¿no? Una especie de divorcio entre el modo como yo quiero vivir y mi día a día, y entonces estoy esperando que llegue el fin de la jornada para poder ir a hacer deporte, o el fin de semana para irme a algún lado, porque en la semana laboral no me realizo, me siento frustrado, presionado, desterrado de mis ideales. Desterrado de mis ideales, del sentido de mi vida. Entonces, estas empresas, por el contrario, vuelven a integrar mucho de eso. Y eso es algo muy interesante. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista del impacto macro que tienen, y la verdad que es irrelevante, hay que decirlo. Sí, es muy pequeño, muy pequeño. Lo que pasa es que uno quisiera que estas experiencias crecieran, ¿no? Porque la verdad que son muy interesantes. Ahora, y eso es lo que hace un poco Francisco al hacer todos estos sistemas, y bueno, hay que incorporar otras maneras. Claro.